nivel. Entonces, los diuréticos son fármacos que sobreestimulan, que causan una hiperfunción, que al final lo que termina haciendo es inflamando esa zona. Entonces, los diuréticos en dosis elevadas causan nefritis aguda intersticial. Otro ejemplo son, por ejemplo, no sé si ustedes hayan visto los fármacos que tienen metabolismo renal. Por ejemplo, no todos los fármacos son de metabolismo hepático. La mayoría capaz que sí. Pero hay ciertos fármacos que son de metabolismo renal, es decir, que su excreción, su metabolización no se hace a través del hígado, sino a través del riñón. Esos fármacos con metabolismo renal en demasía, ¿verdad? Algunas veces ocasionan este proceso de nefritis aguda intersticial. Por ejemplo, dentro de esos fármacos, ustedes creo que han visto antibióticos, ¿no? ¿Vieron antibióticos? Sí. Ya ustedes han de haber leído antibióticos como de pronto los aminoglucósidos, como por ejemplo de pronto la vancomicina, que tienen la precaución en su prescripción de que son nefrotóxicos. Es decir, si usted, por ejemplo, quiere administrar, por poner un ejemplo, gentamicina a un paciente, usted tiene que tener en consideración que la gentamicina es ototóxica, es decir, altera el oído interno, y es nefrotóxica. Entonces, la nefrotoxicidad se expresaría en forma de una nefritis aguda intersticial. Ahora, eso no depende, bueno, depende de algunos factores, depende de factores propios del paciente. Si son pacientes con problemas renales de base, dosis bajas igual les pueden inducir la nefritis. Si son pacientes que resuelven dosis muy altas, que eso también se ve por culpa de nosotros los médicos, también puede haber una nefritis. Pero bueno, entonces estos fármacos que tienen metabolismo renal, es decir, que se excretan por el riñón, también pueden causar un proceso inflamatorio a nivel del intersticio y los túbulos renales. Y finalmente, otra causa que no es tan conocida, pero que en realidad es muy frecuente, es el consumo de proteínas sintéticas. Entonces, ustedes hayan visto que a veces hay gente que va al gimnasio y se compra sus tarros grandotes de proteínas, de polvo, que luego le meten con agua y eso se come. Ya, eso, por ejemplo, es dañino. El problema con este tipo de proteínas es que este tipo de proteínas finalmente tienen un metabolismo renal. Me imagino yo que ustedes han leído alguna vez sobre la creatina y la creatinina. La creatina es una proteína muscular, que es una proteína que los músculos utilizan para crecer, y producto del metabolismo de la creatina se produce un metabolito de desecho que se llama creatinina. ¿Sí escuchó la creatinina, que es un marcador renal, de la función renal, ¿verdad? Entonces, en exceso, ¿verdad? Estos pacientes que consumen niveles muy elevados de creatina producen a su vez niveles muy elevados de creatinina. Y esa creatinina que tiene metabolismo y excreción renal, lógicamente en exceso puede causar una nefritis intersticial aguda. Entonces, a veces también hay el caso de pacientes jóvenes que por el consumo de estas proteínas en exceso pues terminan induciéndose procesos inflamatorios a nivel renal. Entonces, tengan en cuenta esas proteínas, por eso no son tan recomendables. Aparte de que hay estudios que señalan que estas proteínas aparentemente son oncogénicas, pero en general, cuando usted consume estas proteínas, corre el riesgo de lesionar sus riñones. Lo que sí existe también, hay unas proteínas, no sé si ustedes hayan visto, unas que son más caras todavía, pero vienen con la nomenclatura o vienen con esto de que son hidrolizadas. ¿No? Escuchaba las proteínas hidrolizadas. Se supone que esas son mejores porque son más amigables para el metabolismo, son más fáciles de desdoblar, son más fáciles de componer, pero de todas formas la recomendación es no consumir estas proteínas, sino más bien, si usted tiene algún tipo de requerimiento proteico, consumirlo a través de la dieta. Este es un paciente bueno que abusó de los diuréticos, que tuvo las complicaciones por ciertos fármacos, como algún antibiótico por ahí, o si no también que consumía dosis muy altas de estas proteínas. Como sea, esto de aquí le indujo un proceso inflamatorio del sistema tubular y se llama nefritis intersticial aguda. En la clínica, antes de pasar a la macroscopía, estos pacientes se manifiestan con algo que se llama, no sé si ustedes han escuchado de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es un
de un síndrome que se llama insuficiencia renal aguda, porque existe la insuficiencia renal crónica, que es en la que le da al diabético, con nefropatía diabética, o al hipertenso, con nefropatía del hipertenso. Pero no, esta es una causa de un paciente que de manera aguda puede desarrollar una insuficiencia renal, que usualmente se manifiesta como síndrome nefrótico. Entonces son pacientes que tienen mucha salida de proteínas, que se dermatizan, ¿verdad? En la macroscopía, bueno, también cabe aclarar que yo les doy esto porque es lo que está en el sílabo, pero no es que tenemos que hacer una nefrectomía para diagnosticar esto, ¿no? Porque idealmente la clínica, los antecedentes y también otros estudios complementarios nos pueden orientar al diagnóstico. Porque lo mismo que ve en la macroscopía probablemente lo pueda ver a través de una técnica de imagen. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la macroscopía? Primero son riñones que tienen cambios inflamatorios. Bueno, este es un solo riñón, solamente que tiene un corte longitudinal, ¿verdad? Bueno, más tiene un corte sagital, ¿verdad? Que dividió a un mismo riñón en dos partes, derecha e izquierda. Y sobre todo yo quiero que usted observe los cambios inflamatorios que son muy evidentes en la médula renal. Ustedes pueden ver aquí, esto que estoy señalando es la corteza aparentemente está sana, me impresiona que sí tiene un centímetro de diámetro, que es lo normal para una corteza. Y sobre todo los problemas inflamatorios, ustedes lo van a encontrar a nivel de la médula renal. Ustedes tienen estas pirámides renales inflamadas, edematosas, ¿verdad? Pero sobre todo, el elemento más característico de este caso es esto que estoy aquí señalando con el cursor. Este es el elemento más característico. Este elemento se llama sangrado de la unión córtico-medular. Es decir, los pacientes con nefritis intersticial aguda tienen este signo que se llama sangrado de la unión córtico-medular. Ustedes van a ver este reborde negruzco que se encuentra entre la corteza y la médula renal, es un sangrado de la unión córtico-medular, es el signo más característico de la nefritis intersticial aguda. Microscopía no hacemos de esta, solamente es la macro. A través de la macro, esta es una de las pocas patologías en las que el diagnóstico lo hacemos a través de la macro. El principal signo característico entonces es el sangrado de la unión córtico-medular. Tratamiento de esta patología va orientado a solamente el tratamiento de la causa, es decir, si es farmacológica, se suspenden los fármacos que están causando problemas, si es el consumo de proteína o lo que sea, se tiene que suspender la causa. A ver, ¿alguna pregunta? De la 7. Ahora, también por si acaso, con respecto a las fichas son hasta que terminemos la parte renal, que ya mismo la terminamos en realidad. De ahí nosotros vamos a ver aparato genital masculino, aparato genital femenino y aparato endocrino la primera parte, pero de todos esos temas no vamos a hacer fichas. Eso es con la finalidad de que con tiempo vaya preparando la carpeta, porque si voy a hacer un poco más con respecto al parcial y tampoco generar tanto material que la jornada porque tengo una intervención más pequeña. Bueno, entonces vamos a ver ahora esta ficha que estamos viendo aquí a continuación, solamente tiene macroscopía. Esta es la ficha número 8, en realidad aquí vamos a ver, como ustedes ven ahí, múltiples patologías. La primera patología a la que yo quiero hacer referencia es una que se conoce como nefrolitiasis o litiasis renal. ¿Qué es la nefrolitiasis o la litiasis renal? Es el proceso de formación de cálculos, es decir, de cálculos o litos a nivel del sistema renal. ¿Dónde se forman estos cálculos? Se forman típicamente a nivel de los cálices. A nivel de los cálices, la presencia de sales en este nivel, sobre todo de oxalatos de calcio, que se precipitan y terminan formando estas estructuras rígidas del consistente pétrea, que son los cálculos, como ya los hemos visto. Recuerden cuando vimos los cálculos de la vesícula biliar.
hidronefrosis, como vemos ahí en la imagen, corresponde a la excesiva dilatación del sistema pielocalicial. ¿Por qué se dilata excesivamente el sistema pielocalicial? Por la presencia de líquidos abundantes en ese nivel, es decir, en ese nivel más que agua, orina. Bueno, claro que la orina es una mezcla con agua. Ya, pero en este caso eso es la hidronefrosis. ¿Por qué sucede la hidronefrosis? ¿Cuál es la causa? En este caso sería esto como complicación de algún problema obstructivo de la vía urinaria. Por ejemplo, los más frecuentes son cálculos a nivel de los cálices o cálculos que pasan por el ureter y se clavan, o cálculos en la vejiga que obstruyen la salida de la vejiga a la uretra, o cálculos también en la uretra, que también pueden pasar. Esa es la relación que tiene la hidronefrosis con la nefrolitiasis. Los pacientes con nefrolitiasis son pacientes que en algún punto pueden terminar haciendo una hidronefrosis. Ahora, ¿cuál es el problema de la hidronefrosis? ¿Qué es en sí, en este caso aquí el asunto? Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen, que es bastante explícita, si ustedes se fijan en esta imagen, aquí ustedes van a encontrar que existen 4 grados de hidronefrosis. Del grado 1 al grado 4, desde menor severidad al de mayor severidad. En el grado 1, digamos que se trata de una hidronefrosis leve, como ustedes ven, donde no hay un compromiso de la función renal. Sin embargo, a medida que progresa la hidronefrosis, en algún punto, que es en el grado 4, ustedes van a ver que aparte de existir hidronefrosis, como ustedes ven aquí, miren cómo está dilatado todo esto que es el sistema pielocalicial, en la orina, ustedes van a ver también que el parénquima renal se vuelve atrófico. Lo que pasa con la hidronefrosis es que su complicación es la atrofia renal. Ustedes se fijan en el grado 1, donde es leve, ustedes ven todavía la corteza renal y la médula renal. Pero en el grado 4, donde ya no hay nada que hacer, ustedes ven que apenas el parénquima renal quedó reducido a un pequeño reborde, ¿verdad? Porque se encuentra atrófico. Esto es porque el sistema pielocalicial lleno de orina se ha ido dilatando con el tiempo y cada vez que se dilataba, el parénquima renal perdía espacio. Entonces perdía espacio hasta que en un punto se volvió demasiado atrófico y esa atrofia severa es propia de la hidronefrosis en grado 4. La hidronefrosis realmente no es una patología que se trate con fármacos, es una patología que se trata conforme la causa que la origina. Usualmente son los cálculos, tengo que quitar los cálculos para evitar que se siga dilatando el sistema pielocalicial y para evitar sufrir el riesgo de una atrofia renal. ¿Por qué se dilata tanto en una obstrucción urinaria el sistema pielocalicial? Recuerden que ustedes creo que sí vieron fisiología renal. Ustedes han de haber visto fisiología renal, un parámetro que se llama la famosa tasa de filtrado glomerular, que en realidad es una escala que nos ayuda a medir cuántos mililitros de orina se forman en unidad de tiempo, que es por minuto. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que la tasa de filtrado normal es más o menos de 90 ml por minuto. Más o menos eso es lo normal, los hombres tienen un poquito más, las mujeres tienen un poquito menos. ¿Ya? Pero lo que quiero decir es que el riñón es un órgano que nunca detiene su función. El riñón nunca, mientras esté sano obviamente, nunca deja de filtrar sangre y por lo tanto nunca deja de producir orina. Doctor, pero si eso es así, ¿por qué no me orino a cada rato? Recuerde que para eso existe un reservorio que tenemos para la orina que se llama vejiga urinaria. Entonces la vejiga es el reservorio. Cuando se llena la vejiga, ahí la orinamos. No, si no tuviéramos la vejiga, orinamos constantemente todo el tiempo, porque la función renal realmente nunca se determina. Entonces, el problema es que como la función renal nunca
les decía en su momento que lo normal, por ejemplo, aquí en la hidronefrosis grado 4 podríamos decir que en su mayor diámetro la corteza, el parénquima renal en general mide 1 centímetro. Pero eso no es normal, porque lo normal es, como vimos acá primero, lo normal es, que vimos aquí al principio, es que esto, que es la corteza renal, por lo menos tenga 1 centímetro de diámetro. Ahora, usted se imagina este tipo de casos donde tanto la corteza como la médula renal tienen apenas 1 centímetro de diámetro entre las dos. Es bastante terrible. Bueno, entonces, regresando a este riñón que tengo aquí, tenemos aquí un riñón derecho, el corte sagital, en donde me llama la atención primero la dilatación excesiva del sistema pilopericial. Ustedes ven aquí, toda esta cavidad que está aquí es un cálice hiperdilatado. Ustedes van a ver por todo el riñón la presencia de todos estos múltiples cálices que a la final, por lo dilatados que están, terminaron atrofiando el riñón. Entonces, observamos una nefrolitiasis, como consecuencia de ella, observamos una hidronefrosis. Esta hidronefrosis me llama la atención que probablemente es grado 4. Como ven ahí, es muy severa en las áreas más afectadas. Entonces, vamos a ver que el parénquima renal mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro. En este punto, donde supuestamente está la médula y la corteza. Entonces, usted se imagina una médula y una corteza que al mismo tiempo las dos juntas 1 centímetro de diámetro, bastante pequeño, bastante delgado. Y finalmente, lo que quiero destacar de aquí, como última complicación de la nefrolitiasis, se llama pielonefritis. No sé si ustedes han escuchado de la famosa pielonefritis. No. Pielonefritis no es lo mismo que glomerulonefritis, ni tampoco es lo mismo que nefritis intersticial aguda, por si acaso. Cuando usted escucha en medicina el término pielonefritis, eso usted tiene que saber que hace referencia al proceso infeccioso inflamatorio del riñón. Eso es una pielonefritis, es una infección a nivel renal. ¿Sí me va a entender, verdad? No es lo mismo que una glomerulonefritis, no es lo mismo que una nefritis intersticial aguda. La pielonefritis corresponde a una infección del parénquima renal. ¿Cómo vamos a ver esta infección? Esta pielonefritis tiene dos, ¿cómo se clasifica en dos? Que son la pielonefritis aguda y la pielonefritis crónica. La pielonefritis aguda es un proceso inflamatorio infeccioso que aparece súbitamente y que tiene el antecedente, por ejemplo, de una nefrolitiasis. Los cálculos están altamente asociados a la pielonefritis aguda. Por ejemplo, en el caso de los cálculos, imagínense que hay una piedra dentro del riñón que lacera las paredes. Esas laceraciones pueden ser la puerta de entrada. Y recuerden que también en estos pacientes que tienen cálculos, la orina se queda ahí estancada. Entonces la orina se vuelve un caldo de cultivo para bacterias que vienen, por ejemplo, desde la vía renal inferior. Entonces, esa es una vía, es tal vez la más frecuente para pielonefritis. Otras razones, otras causas de pielonefritis, en realidad, por ejemplo, son extrarrenales. Es decir, no sé si ustedes han escuchado, pero hay veces que se asocian las patologías bucales con patologías renales. O que por eso a veces los odontólogos dicen, tienes que curarte las caries porque te pueden enfermar del corazón y los riñones. Eso sí es hasta cierto punto cierto. La
Y acá, que también es bastante evidente y es el principal signo característico de la pielonefritis aguda, vemos estas masas blancas. ¿Qué creen que pueden ser estas masas blancas en el contexto de una infección renal? Cuando ustedes les dan una infección, ¿qué es eso blanco que les sale? Amarillento. Es pus, muy bien, son accesos. Entonces, el principal elemento característico de la pielonefritis aguda son los accesos renales, que pueden ser pequeños, microaccesos o pueden ser grandes accesos renales. ¿Sí? Entonces, eso es la pielonefritis aguda. Y finalmente, tenemos acá este riñón no solamente cursa con pielonefritis aguda, sino que cursa además con pielonefritis crónica. Por si acaso, los procesos agudos pueden coexistir con los procesos crónicos. No es que específicamente tiene que haber un proceso agudo y si no es agudo entonces es crónico. No, porque pasan dos cosas. Los procesos agudos se cronifican, ¿verdad? O los procesos crónicos se pueden reagudizar. Entonces, este paciente es un paciente que adicionalmente tiene una pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica en esencia es muy similar a la aguda. Como es crónica y como es un proceso inflamatorio infeccioso, también va a contener elementos inflamatorios, solamente que más atenuados. Pero en realidad el principal signo característico que nosotros vamos a encontrar en la pielonefritis crónica son las cicatrices atróficas. Ustedes de pronto saben qué es una cicatriz atrófica. No sé si han escuchado eso, porque se escuchaba antes del acné. No sé si ustedes han visto que hay personas que les da un acné muy severo inflamatorio en la adolescencia y luego ya en la adultez se les cura, pero quedan con la cara llena de huecos. ¿Ya? Así como tiene Víctor Muñoz, pero ustedes ninguno les ha visto que tenga eso. Ya, pero esos cráteres que ustedes ven ahí, esos son cicatrices atróficas. ¿Vale? Cara de cráter, correcto. Ya, eso se llaman cicatrices atróficas. Entonces, esas concavidades que usted observa, eso es porque previamente hubo un proceso inflamatorio que se cicatrizó, se formó una cicatriz de tejido fibroconectivo y esa cicatriz lo que hace es atrofiar la superficie, la deprime, la invagina. Así como pasa en la cara, que el acné agudo termina al final del tiempo con cicatrices atróficas, lo mismo pasa en el riñón. En el riñón, esas áreas previamente edematosas, accedadas, si no se curan a tiempo, si cronifican, en algún punto van a ser reemplazadas por áreas de cicatrices. Y el problema con las cicatrices es que las cicatrices atrofian o deprimen la superficie renal. Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Este riñón en su contorno no tiene una forma normal. El riñón normalmente es bien lobulado, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos áreas del riñón donde se exhiben invaginaciones de la superficie. Entonces, esas invaginaciones de la superficie que ustedes ven ahí corresponden a las cicatrices atróficas, que son elementos propios y característicos de la pielonefritis crónica. Entonces, esta placa que vendría a ser la número 8 tiene como diagnóstico definitivo la presencia de múltiples patologías. Tenemos una nefrolitiasis y la complicación de esta nefrolitiasis, que vendría a ser la hidronefrosis, la atrofia renal, la pielonefritis crónica, la pielonefritis aguda o también no, ya las mencioné todas. Esa vendría a ser el diagnóstico de esta placa, esto y solamente estamos viendo en la macroscopía. Por si acaso, esto es algo crónico, esto es algo que sucede ya como una complicación después de mucho tiempo. Lo ideal, solamente para terminar el tema, es que si yo tengo mis pacientes con nefrolitiasis, yo les haga seguimiento. Cuando son cálculos pequeños, cuando recién empieza la enfermedad, es lógico, no hay problema. Pero con el pasar del tiempo, estos cálculos pueden aumentar el tamaño y el aumento del tamaño que se da con el tiempo puede terminar en estas complicaciones que ya revisamos. Entonces, lo ideal es tratar los cálculos. Este punto, no voy a profundizar tanto en signos y síntomas porque me extiendo más, pero ten en cuenta que la nefrolitiasis usualmente es bastante asintomática.
Ya, sobre todo, mientras más pequeños son los cálculos, menos síntomas van a dar. Yo, por ejemplo, ha sido que yo tenía como 3 cálculos renales, pero yo nunca me di cuenta, ni nunca me dolió ni nada, porque yo, más bien eso fue el hallazgo el año pasado que yo me hice los exámenes ocupacionales en mi trabajo, me hicieron una ecografía abdominal y me salieron los cálculos, pero como eran cálculos que el mayor medía 3 milímetros de diámetro, nunca sentí ningún problema, efectivamente se normal. Entonces, versus una persona que, por ejemplo, tiene cólicos renales, que se queja de episodios frecuentes de dolor lumbar, que los tipos cobran cálculos, sí, pero los cálculos que son más grandes. Como son más grandes, los cálculos principalmente causan dolor y en algún punto tienen que tener cuidado, el dolor no solamente es en las fosas lumbares. Recuerde que los cálculos, como están suspendidos en la orina, pueden moverse. Ya, y algunas veces, en algunas ocasiones, los cálculos pasan del cálice al ureter, y en el ureter ustedes se acuerdan de un tema bien feo que tiene visto el primer ciclo que se llama las 3 estrecheces del ureter. Eso se ve porque en esas 3 estrecheces el ureter es más pequeño, y en esas 3 estrecheces es típicamente donde los cálculos se inflaman, es decir, los cálculos se impactan y ya no pueden circular por lo que está estrecho el camino. ¿Ya? Entonces, usualmente el cálculo dolor. A ver, una pregunta sobre esto. Y ahora la ficha número 9. En la ficha número 9 nosotros solamente vamos a ver un proceso que se llama pielonefritis aguda. Pielonefritis aguda. ¿Qué es la pielonefritis aguda? El proceso infeccioso inflamatorio del riñón. En este caso estamos viendo aquí una pielonefritis aguda, probablemente aristiásica, porque por aquí en ningún lado veo el cálculo. Sí pueden haber casos de pielonefritis aguda o de pielonefritis que no necesariamente estén relacionadas con el antecedente de los cálculos. Por ejemplo, nosotros tenemos pielonefritis como resultado de infecciones de vías urinarias bajas que no son controladas, que son maltratadas, que perduran en el tiempo y que finalmente pues terminan migrando hacia la parte superior de las bacterias y ocasionando entonces una infección de vía urinaria alta o lo que se conoce como pielonefritis. Eso es una forma. Otra forma, por ejemplo, como yo les digo, las enfermedades streptocócicas, usualmente de la garganta, por la vía patógena sí pueden migrar a la parte renal y causar una pielonefritis o incluso a la parte cardíaca y causar endocarditis. Otros casos que sí se ven bastante, que son frecuentes, es a veces los niños tienen defectos anatómicos del uretero o de la vejiga. Entonces, en los niños existe algo, a veces, cuando tienen estos defectos anatómicos, que se llama, no sé si ustedes han escuchado el término, pero se llama reflujo vesíco-ureteral. ¿Qué quiere decir? Que hay un reflujo de la orina desde la vejiga hacia los ureteros. Ese reflujo genera turbulencia y esa turbulencia puede arrastrar bacterias hacia la parte superior, hacia el riñón, y eso inducir una pielonefritis aguda. ¿Sí? No solamente son los cálculos, sino también estos otros antecedentes los que vienen relacionados a la pielonefritis aguda. El diagnóstico realmente de la pielonefritis aguda, tengo que decirles también, no es anatomopatológico en primera instancia, porque estamos viendo una autopsia renal. Ya, pero en realidad en una persona viva nosotros podemos utilizar otros marcadores. Bueno, para diagnosticarlo utilizamos el cuadro clínico más los exámenes complementarios, que de primera línea no son anatomopatológicos. En el cuadro clínico, como es un proceso infeccioso inflamatorio, vamos a encontrar fiebre. Como es a nivel renal, vamos a encontrar dolor, pero dolor en fosas lumbares. ¿Verdad? No es como los cálculos que, bueno, si están en los riñones duelen en fosas lumbares, si ya van al ureter duelen acá adelante a nivel de las estrecheces, por ejemplo. Aquí el dolor es solamente a nivel de las fosas lumbares porque es el riñón el que está inflamado. Aparte de eso, pues pueden haber cambios en la orina, pueden haber cambios como de tipo coluria. ¿Se han escuchado ustedes la coluria? Es la orina que tiene un color un poco más fuerte. Puede haber orina fétida, con un proceso infeccioso, inflamatorio, la orina puede tener un mal olor. Y también pueden haber otros signos como por ejemplo, bueno, yo creo que ya les dije la fiebre. La fiebre y el dolor es lo más característico.
elevado, la presencia de moco, todo eso indica un proceso infeccioso. Pero finalmente los estudios de imágenes, como por ejemplo las ecografías, suelen ser también muy buenas. Las ecografías pueden detectar cambios inflamatorios sin necesidad de hacer una macroscopía y también pueden detectar la presencia de los abscesos. Finalmente, en la macroscopía, que es lo que ya más me interesa a mí por efectos de la clase, yo tengo este riñón donde me llama la atención que presenta cambios inflamatorios. Un riñón que luce bastante hematoso, que tiene un color rojo y hiperémico, eso es parte del proceso inflamatorio, y es un riñón que además exhibe la presencia de abscesos renales. Todas estas son abscesos renales, son colecciones de pus que se han formado en el riñón por este gran proceso infeccioso bacterial. ¿Qué vamos a ver en la microscopía de la pielonefritis aguda? ¿Qué vamos a verificar? ¿Qué vamos a observar en la microscopía de esta pielonefritis aguda? Primero, estas tres imágenes, ¿verdad?, corresponden al corte histológico del riñón, en donde me llama la atención que el tejido celular ha perdido su arquitectura. Ustedes pueden ver ahí el tejido normal renal, ustedes pueden ver los túbulos renales, los glomérulos, aquí, aquí o acá, no se puede ver. ¿Por qué? Porque lo que destaca, como es en estas imágenes, lo que estamos viendo, todo esto está sin forma, está en liquefacción, lo que estamos viendo es algo que volvemos a ver nuevamente que se llama necrosis liquefactiva. La necrosis liquefactiva es el proceso de necrosis inducido por bacterias, ¿verdad? Que morfológicamente causa la pérdida de la arquitectura tisular, porque literalmente el tejido se licúa, sufre de liquefacción. Entonces, por ahí más o menos se ven glomérulos y túbulos, pero en realidad podemos hablar de que hay una necrosis, una muerte celular, el tejido está hyalinizado, rosado, eosinófilo, porque no hay núcleos, ¿verdad? Por eso células necróticas, y además de eso se ha perdido por completo la arquitectura tisular. Entonces, eso es más o menos lo que en el vivo vemos como acceso y pus. ¿Ya? Entonces, todas estas son grandes áreas abscesadas del parénquima renal. Luego tenemos acá esta otra imagen. Esta otra imagen simplemente es para ilustrar cómo se ve ahora no los accesos tan grandes, sino este elemento morfológico que está aquí, que estoy delimitando, que se conoce como microacceso. Los microaccesos se llaman así porque son accesos pequeños, que probablemente macroscópicamente son imperceptibles, pero microscópicamente sí se pueden ver. Por ejemplo, ustedes ven aquí, esto es un corte histológico del riñón, donde ustedes pueden ver áreas que conservan los glomérulos, que conservan los túbulos, pero que están infiltradas por esta masa de aquí amorfa. Esto que está aquí es una extensión de necrosis liquefactiva, esto vendría a ser un microacceso. Yo sé que es muy pequeño porque macroscópicamente no lo pude divisar tal vez, y porque en la microscopía, miren, es tan pequeño que yo puedo ver esta área dentro del mismo campo del microscopio. No es como acá que ocupa todo el campo, porque son grandes áreas accesadas, son grandes accesos. Entonces, los microaccesos o los abscesos, que son las áreas de necrosis liquefactiva, es el elemento muy característico de la pielonefritis aguda. El tratamiento de la pielonefritis aguda indiscutiblemente es a través de fármacos que se conocen como antibacterianos. Si no los administra, o si el paciente tiene mala adherencia, o si en términos generales el paciente no se cura bien, no recibe adecuado tratamiento, al final este proceso va a amplificar y se va a terminar cicatrizando. Y va a terminar pues con lo que les expliqué que era la pielonefritis crónica. Por favor, una pregunta.
Ustedes van a ver que la literatura dice que realmente los tumores renales no son tan frecuentes. De hecho, más o menos la estadística que se maneja es que los tumores renales malignos más o menos representan el 2% de la totalidad de las neoplasias malignas del cuerpo humano del adulto. Entonces, son relativamente infrecuentes, sin embargo, no es que tampoco nunca las van a ver. Yo sí he visto casos de cáncer renal. El cáncer renal nosotros lo vamos a dividir en dos grandes grupos. El cáncer renal que se conoce como carcinoma renal de células claras, o tumor de Grawitz, o hipernefroma, o también tumor renal del adulto. Entonces, cáncer renal del adulto, y así como existe el cáncer renal del adulto, existe la variante cáncer renal del niño. Es otro tipo de tumor, es un tumor diferente, se llama también nefroblastoma o tumor de Willis. Entonces, así vamos a clasificar los tumores renales. Pueden ser tumores renales del adulto y también pueden ser tumores renales del niño, lo que cambia principalmente la edad. Si es un adulto, seguramente es un tumor renal del adulto. Si es un niño, seguramente es un tumor renal del niño. En la clínica, antes de pasar a la macroscopía, los pacientes con cáncer renal son pacientes que, bueno, como todo cáncer, al principio pueden ser una enfermedad bastante sintomática, pero en algún punto, cuando ya los tumores avanzan demasiado, cuando la enfermedad progresa, puede haber pérdida de presión multiplicada, periodificada y síntomas propios de la parte renal. Por ejemplo, cuando los tumores son muy grandes, como este, nosotros podemos encontrar incluso masas, podemos ver la presencia de masas palpables en las fosas lumbares. Yo imagino ustedes en semiología ya vieron en el examen físico que los riñones no se pueden palpar, o que bueno, es difícil hacerlo, o que existen maniobras específicas que tengo que estirar la pierna, que tengo que extender la espalda, como para exponer al riñón que usted lo pueda palpar, aunque realmente no es que usted lo puede palpar o sentir. Ya, pero imagínense un paciente que por lo grande de un tumor a nivel renal tiene una masa palpable a nivel de la fosa lumbar. Y otro signo característico de estos pacientes es la hematuria. Ustedes han escuchado ese signo, la hematuria. La hematuria es la sangre, es la presencia de sangre en la orina, que puede ser macroscópica, como usted ve que la orina está rojiza, o puede ser microscópica, cuando en un examen de laboratorio vemos que dentro de la orina hay glóbulos rojos. Hematuria microscópica o macroscópica. Los pacientes con cáncer renal típicamente tienen hematuria. Por eso es que las hematurias son signos que nosotros no debemos subestimar ni tampoco debemos dejar pasar desapercibidos, porque son signos que están indicando un problema renal. Y bueno, pueden haber dentro de las hematurias, ya que si no saben, me imagino que haber visto las causas. Es verdad, hay causas más frecuentes de hematuria. Por ejemplo, infecciones renales, infecciones de las vías urinarias, eso causa sangrado de la mucosa. Por ejemplo, también síndromes nefríticos, como el que vimos, la glomerulonefritis infecciosa, causa sangrado del riñón. Pero nunca se debe dejar pasar por alto que un paciente con una hematuria puede ser el inicio de un cáncer renal. O sea, tampoco es que todo paciente con hematuria usted le va a decir, yo creo que puede tener cáncer renal, ¿no? Quiere decir que usted va a investigar las causas más frecuentes y que probablemente usted va a encontrar que la mayoría de las veces las causas más frecuentes estuvieron presentes, pero no se le puede pasar por alto que si usted ya empieza a descartar lo más frecuente, al final no debe olvidar de pensar en una hematuria, en un cáncer renal. Esa es la idea que les quiero dar. El tumor que está aquí es un paciente adulto que debutó con este cuadro clínico y que de pronto se hizo una ecografía, una tomografía, se demostró la presencia de un tumor y luego por eso lo llevamos a la cirugía. Y ahora sí, después de la cirugía, le hicimos una nefrectomía, obtenemos esta pieza quirúrgica. En esta pieza quirúrgica a mí me llama la atención la presencia de un riñón que se encuentra infiltrado por un tumor de manera difusa. Esto es el riñón, miren cómo prácticamente la mitad del riñón está infiltrada por el tumor. Este tumor cumple con todos los criterios de invalividad que ya conocemos, que tiene aspecto bizarro, tiene superficie irregular, tiene esas áreas negruzcas que probablemente son áreas de sangrado y de necrosis. Tiene esas áreas negruzcas que probablemente son de sangrado y de necrosis. Y finalmente
típicamente estos tumores renales tienen una coloración amarillenta clara. Por eso es que también se les llama tumores renales de células claras. Entonces, ustedes ven aquí estas áreas del tumor que están claras, amarillentas. Esto es un caso, esto es otro caso diferente. Miren acá, todos estos focos amarillentos probablemente son focos de, y claro, son focos de carcinoma renal de células claras. En la macroscopía también es típico, también si algún día les despierta la curiosidad y leen el libro, ahí les va a decir el libro, ustedes van a encontrar que dice que típicamente estos tumores inician o crecen desde los polos y luego infiltran el resto del riñón. Entonces típicamente también eso es un comportamiento de estos tumores, inician en los polos y se extienden hacia abajo. O sea, pueden iniciar en cualquiera de los dos polos, pero la cuestión es que no es lo típico que, por ejemplo, inicien en la zona mediana, sino más bien en los polos. Eso es la macroscopía del carcinoma renal de células claras. Probablemente la razón de la hematuria son estas áreas necróticas y sangrantes que tienen esas áreas negruzcas, son áreas necróticas y sangrantes, probablemente eso es lo que cause esa hematuria. Y finalmente la microscopía es bastante clara y bastante diagnóstica de ese paciente con ese tumor en el riñón. Nosotros vamos a ver la presencia de este corticológico en donde encuentro que se cumplen la mayoría de los criterios de malignidad. Por ejemplo, el primero es que si esto es un corticológico del riñón, a mí me llama la atención que las células han perdido la relación leucocitoplasma. Es decir, yo no puedo observar ahí ningún tejido adulto diferenciado renal normal. Son células que han perdido la relación leucocitoplasma. Lo segundo son células que tienen núcleos hipercromáticos. Por ahí puedo buscar y encontrar de pronto una mitosis atípica o células que tienen núcleos evidentes, ¿verdad? Pero finalmente hay una excepción. Por eso les digo, se cumplen casi todos los criterios de malignidad. ¿Cuál creen que es la excepción? Aquí, por ejemplo, no hay pleomorfismo. Recuerden que el pleomorfismo era células de distintos tamaños y formas o núcleos de distintos tamaños y formas. Aquí no hay pleomorfismo. Aquí vamos a hablar de que encontramos un patrón monótono. ¿Por qué le hemos puesto patrón monótono? Porque son células que tienen forma similar y sus núcleos también son similares entre sí. Entonces nosotros estamos viendo aquí que las células todas tienen un citoplasma claro que no se tiñe y tienen un gran núcleo central redondo. Entonces por eso es que es un patrón monótono. Esto es una neoplasia maligna de tipo epitelial por la coloración que exhiben las células. Miren en la microscopía también las células no se tiñen. El diagnóstico compatible de esta placa es carcinoma renal de células claras. ¿Tiene algunos nombres? No. Puede ser carcinoma. Bueno, aquí le hemos puesto carcinoma de células renales variante de células claras, o también tumor de Grawitz, o también se puede llamar hipernefroma. Ahí está. Carcinoma de células claras de riñón, tumor de Grawitz o hipernefroma. Esta es la tumoración renal del adulto. ¿Alguna pregunta? Ahora pasamos al niño. En el niño la clínica puede ser similar. Un niño que estuvo bien al principio, pero con el pasar del tiempo empezó a perder peso injustificadamente, a tener fiebre injustificada, tenía una masa palpable acá en la fosa lumbar, tenía hematuria, se hizo una ecografía o una tomografía, se determinó la presencia de una masa en el riñón y luego se operó. Y producto de la cirugía tenemos esta pieza quirúrgica que corresponde a un riñón, en donde yo me encuentro con un tumor que cumple con todos los criterios de malignidad que ya hemos revisado. Es un tumor que crece difusamente, que infiltra el espesor del parénquima renal, que tiene superficie irregular, que tiene bordes irregulares, que tiene áreas necróticas y sangrantes. Es un tumor que, por lo menos así en la macroscopía de breves rasgos, podemos imaginarnos que es algo maligno. Lo típico también de estos tumores renales, eso también es una diferencia anatómica, ¿verdad? Es que usualmente no inician en los polos, sino que respetan los polos y más bien inician a nivel
de la zona más medial del riñón. Eso es una diferencia anatómica. La variante del adulto, que era de células claras, típicamente más bien inicia en los polos y se infiltra después. En cambio acá no inicia en los polos, sino en la zona medial del riñón. Entonces, por las características de la macroscopía, yo sospecho que se trata de un tumor maligno. Necesariamente tengo que hacer la microscopía, y en la microscopía me encuentro con esto. Las dos imágenes son iguales, solamente que esta está en 4X y esta está en 1000X. ¿Ya? Pero de ahí es lo mismo. Primero, esto corresponde al corte histológico del riñón. Así que lo que primero me tiene que llamar la atención es que las células han perdido la relación núcleo-citoplasma. O usted ve ahí algún tejido normal diferenciado del riñón. No, las células han perdido la relación núcleo-citoplasma, ¿verdad? Lo que se tiene que tener en cuenta es que las células tumorales malignas en este tumor no solo son de un estirpe, sino que exhiben tres estirpes afectos. Esto es un tumor que no solamente es estirpe epitelial, sino que también tiene estirpe mesenquimal y también tiene estirpe blastemal. Por eso también se le llama nefroblastoma. Entonces, ¿cómo veo las células malignas de cada uno de estos estirpes? En el estirpe blastemal yo voy a encontrar que las células malignas son pleomórficas, tienen núcleos hipercromáticos, han perdido la relación con el citoplasma, es decir, tienen todos los criterios de malignidad. Y en el caso del estirpe blastemal, estas células se disponen formando estas estructuras abombadas que estoy señalando aquí. Estas se las han descrito como estructuras pseudo-rosetoides o rosetoides, como le quiera decir. Usted no sé si ha escuchado el término roseta de maíz. ¿Sí sabe qué es una roseta de maíz? Así es como le dicen en otros países al canguil que ya explotó. El canguil que es una pepita y luego explota con el calor y se hace adquiere una forma abombada. Esa forma abombada del canguil es lo que hago referencia como rosetoide, como roseta. Entonces, como el epitelial del nefroblastoma, típicamente se forman estas pseudo rosetas. ¿Sí? Le hemos puesto así por la forma bombada que tiene. Luego nosotros tenemos que las células malignas también pertenecen al estirpe epitelial. En este caso, específicamente al estirpe epitelial granular, yo voy a encontrar células malignas, es decir, que han perdido la relación con el citoplasma, que tienen núcleos hipercromáticos, que se disponen formando las estructuras glanduliformes irregulares. Todas estas son glándulas irregulares con núcleos hipercromáticos, pleomórficos, ¿verdad? Esas son las glándulas del estirpe epitelial glandular. Y finalmente, el último estirpe es el mesenquimal. Las células malignas también del estirpe mesenquimal forman un estroma de tejido conectivo maligno que discurre entre los demás estirpes. Entonces, ustedes van a ver en esta misma placa, por ejemplo, las estructuras pseudorosetoides, las glándulas malignas y todo este estroma, ¿verdad?, alrededor de las rosetas y las glándulas, que vendrán a ser células malignas mesenquimales, células de tejido filoconectivo maligno. ¿Sí? Entonces, este caso, como es el nefroblastoma, tiene la particularidad de que tiene tres estirpes diferentes. Entonces, el estirpe blastemal, que forma estructuras pseudorosetoides, el estirpe epitelial, que forma glándulas irregulares, y el estirpe mesenquimal, que es todo este tejido conectivo maligno que está entre los otros dos estirpes. Como es un tumor de niño, yo puedo asegurar que se trata de un tumor de Wilms, o también conocido como nefroblastoma. Aquí ustedes pueden revisar el nombre. Mira, aquí dice tumor de Wilms o nefroblastoma. Lo que vimos antes era el tumor de Grawitz o hipernefroma o tumor renal de la
finalmente el último tema de la parte renal, ¿verdad? Tiene que ver con el sistema urotelial. ¿Quién recuerda qué es el ureter? ¿Quién recuerda qué es el urotelio? ¿Mande? ¿De qué parte de la vejiga? De una capa, muy bien. El urotelio, para que ustedes recuerden, es realmente el epitelio de revestimiento no solo de la vejiga, sino de toda la vía urinaria. Es decir, desde los cálices, el ureter, la vejiga y la uretra, todos estos están revestidos por un epitelio especial que se llama urotelio. Este epitelio especial que se llama urotelio también se lo conoce como epitelio de transición. No sé si alguien sepa por qué se llama así. Claro, puede ser una transición de cambio, pero ¿qué cambio? Muy bien, es para la distensión. La literatura decía que, por ejemplo, el urotelio o el epitelio de transición era un epitelio que en estado de reposo correspondían a varias capas de 5 a 6 más o menos de células epiteliales que tenían un aspecto cúbico. Es decir, era un epitelio cúbico estratificado en estado de reposo. Pero cuando había distensión de la vía urinaria, que eso es normal, imagínense, la vejiga puede estar en reposo sin distenderse, puede almacenar orina y se va a distender. Entonces, cuando hay distensión de la vía urinaria, estas células tienen la propiedad de alterar su morfología previniendo que la mucosa se rompa. Ya, porque si la mucosa usted la estira se puede romper, pero no se va a romper ante la distensión porque este epitelio puede cambiar. Es decir, cuando se distiende el órgano también se elonga el epitelio y entonces por eso su morfología transiciona de cúbica a plana. En estado de distensión, estas células dejan de ser cúbicas, sino más bien se vuelven aplanadas, como el epitelio plano. Entonces, ese es el epitelio de transición. El epitelio de transición urotelio se encuentra en toda la vía urinaria, desde las cálices, el ureter, la vejiga y la uretra. Acá tenemos la primera patología que porque solamente vamos a ver dos patologías uroteliales. La primera patología que vamos a ver se llama carcinoma papilar de urotelio. Entonces, esto es por lo tanto un cáncer. Vamos a ver carcinoma papilar del urotelio. Esto es un tumor maligno que crece a partir de las células uroteliales. En este caso tenemos un paciente adulto, usualmente para que sepan, estos tumores son del adulto y son idiopáticos, pero están asociados a ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, el tabaquismo, o sea, el tabaquismo como tal, el cigarrillo, no solamente puede causar cáncer de pulmón, sino que también como una toxina que ingresa al cuerpo y se disemina, puede estar asociado con otros tipos de cáncer. Entonces, esto se ha visto que es relativamente un hallazgo común que los pacientes que sean fumadores crónicos en algún punto tengan carcinomas uroteliales. En este caso es un paciente que tiene la clínica de cáncer, que por ejemplo empezó a perder peso justificadamente, que empezó a tener justificada, que tenía en este caso una masa renal con las características en malignidad. Pero entonces usted me va a decir, pero doctor, ¿no que había el tumor del adulto? Sí, o sea, realmente el tumor renal primario es del adulto, el tumor renal de células claras o tumor necrótico. Esto no es que es un tumor renal, esto es un tumor que exclusivamente es del urotelio. Entonces, aquí lo estamos viendo en el riñón, a este tumor, pero porque realmente se desencadenó a partir de las células uroteliales que bien pueden estar en las cálices o en el ureter, en el cuello ureteral. Ya, es solamente por eso, o sea, la ubicación es renal, pero en realidad no es un tumor renal primario, no es un tumor renal de células claras. Así como apareció aquí por probablemente alguna célula que se diferenció mal en los cálices o en el ureter, puede aparecer en el ureter, puede aparecer en la vejiga, puede aparecer en la uretra, es decir, puede aparecer en cualquier parte de la vía urinaria que esté revestida por sistema urotelial, y en este caso le tocó al riñón, pero no es un tumor renal del adulto, de células claras, tampoco es un tumor renal del niño. En la
tumor que, como ven ahí, es bastante infiltrante, bizarro, que tiene una superficie irregular, que tiene contornos irregulares, que exhibe áreas, miren, estas grandes áreas de necrosis y sangrado, ¿verdad? Lógicamente hago un enfoque histológico para ver la microscopía, y en la microscopía me encuentro con esto. ¿Quién recuerda qué es una papila? ¿A qué hace referencia ese término anatómico? ¿Qué significa el término papila? Nadie sabe qué es una papila, nunca han visto una papila. Las papilas de la lengua. ¿Se han visto de las papilas de la lengua? Las gustativas. Ya, cuando ustedes escuchen en medicina el término papila, cuando hablamos de papilas hablamos de proyecciones exofíticas que tienen forma lobular. Exofítica quiere decir que se proyecta hacia el exterior, hacia afuera, ¿verdad? Y con aspecto lobular. Estas son papilas. Por eso es que se le llama también carcinoma papilar. Porque este tumor típicamente se manifiesta en forma de papilas. Estas papilas tienen dos componentes a su vez. Tienen en el centro este eje de tejido fibroconectivo maligno que sostiene las varias capas de células malignas uroteliales. Esto que estamos viendo aquí, este reborde que está tapizando aquí la papila, son varias capas de células uroteliales malignas. Este es el corte en 4X, este es el corte en 10X. En 10X yo quiero que ustedes vean, ¿verdad?, cómo son varias capas de células que cumplen los criterios de malignidad. Han perdido la relación con el citoplasma, así no luce el urotelial normal. Tienen otros hipercromáticos, son pleomórficas, tienen cloros evidentes, tienen situaciones atípicas, y en este contexto corresponden a las varias capas de células uroteliales que típicamente se disponen en forma de una papila. Entonces, por los criterios morfológicos, mi diagnóstico es carcinoma papilar urotelial. Realmente el cáncer está en ese revestimiento que tiene las papilas. Aquí está este revestimiento maligno. Aquí podemos ver todo esto del revestimiento maligno a nivel de las papilas. Y ahí es donde está el problema, carcinoma urotelial. Aquí le hemos puesto, en este caso, a este paciente, carcinoma papilar urotelial de alto grado de malignidad, pero ese término de alto grado de malignidad solamente tiene que ver con el número de capas, porque también existe, por ejemplo, así como hay el carcinoma urotelial de alto grado, también existe el carcinoma urotelial de bajo grado, y eso es en función del número de capas. Cuando, por ejemplo, son así como estas papilas, miren esta papila, tiene su eje tejido conectivo y acá todo esto son células uroteliales malignas. Cuando las papilas tienen a nivel del urotelio maligno más de 15 a 20 capas, como vemos aquí, de células, estamos hablando de un tumor de alto grado de malignidad. Recordando que lo normal o lo más típico era que las células uroteliales se dispongan de entre 5 a 6 capas, pero si estamos viendo que hay más de 15 o 20, ya no hablamos de un carcinoma papilar urotelial de bajo grado, sino de uno de alto grado. El de bajo grado sería un carcinoma papilar urotelial cuyas capas uroteliales no superen las 15 o 20 capas de células malignas. Esto que está aquí es un tumor que aparece en la vía urinaria, por lo tanto puede también estar asociado a hidronefrosis. Se tapona la vía urinaria en algún punto, la orina se empieza a acumular, eso causa hidronefrosis. Entonces, esto es un paciente que también puede ir por ahí con hidronefrosis.
probablemente la infección de vías urinarias baja más frecuente que hay. Antes de pasar a los cambios morfológicos, también quiero decirles, no es necesario una biopsia o la extirpación de la vejiga urinaria para diagnosticar cistitis. Es necesaria la extirpación de la vejiga si es que hubiera ahí un tumor uroterial. Ya estamos viendo aquí esto porque es lo que me pide a mí el sílabo, pero tengo que decirles, o sea, no es que tengo que esperar una biopsia para diagnosticar este problema. Este problema se diagnostica fácilmente con la clínica y con el apoyo de ciertos estudios complementarios que son relativamente sencillos. En la clínica, la cistitis aguda se trata de un paciente que cursa con disuria, se escucha la disuria, ¿verdad? Es el dolor al orinar, el ardor, que cursa con polaquiuria, un paciente que como tiene infectada la vía urinaria, tiene necesidad seccional, pero orina poquito volumen y muchas veces, eso se llama polaquiuria. Es un paciente que además de eso puede tener sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga, es decir, un paciente que como tiene irritada la vejiga, orina pero siente que algo de orina queda adentro, que no vino todo. Eso se llama sensación de vaciamiento incompleto. Tiene dolor en el hipogastrio, recuerde que la vejiga se ubica a nivel del hipogastrio, en la pelvis, por lo tanto un proceso inflamatorio va a causar un dolor hipogástrico. Entonces, así yo en la clínica yo debería sospechar así de una cistitis. Bueno, también pueden haber cambios en la orina, recordando que la vejiga es el único almacén de orina que hay. Entonces, por ejemplo, por infecciones a este nivel, la orina también se puede volver turbia, colúrica o puede adquirir mal olor por las infecciones de este nivel. En realidad, en el vivo, por ejemplo, eso no todos. En el vivo, por ejemplo, si yo tengo un paciente así, lo que tendría que hacer es corroborar el diagnóstico con exámenes complementarios. Lo más necesario sería el famoso uroanálisis, que es un examen donde usted va a ver que el paciente tiene como un proceso bacteriano, tiene nitritos, tiene bacterias, tiene biocitos, tiene moco y puede tener hematuria, porque aquí hay un proceso inflamatorio que produce con una hiperemia bastante fuerte y estos glóbulos rojos se pueden avanzar a la orina. Entonces, todo eso va a haber en este paciente. Las cistitis son realmente infecciones muy, la mayoría de las veces inocuas, pocas veces se complican, pero sí se pueden complicar. Como cualquier proceso infeccioso mal controlado se puede complicar. Solamente ten en cuenta que las cistitis pueden aparecer en las distintas etapas del ser humano. Por ejemplo, cuando somos muy pequeños, cuando somos bebés, ¿verdad? Usualmente no sufrimos de cistitis porque, por ejemplo, está nuestra mamá, nuestro papá que nos cambia el pañal, que si nos orinamos nos cambia, es decir, el aseo es permanente por parte de nuestros cuidadores, ¿verdad? ¿Cuándo aparecen las cistitis? Más o menos por edad. Por ejemplo, en los niños pequeños, cuando llegamos a la edad de 5 o 6 añitos, ¿verdad? Los niños empiezan algo que se llama autoexploración, autodescubrimiento. Entonces, parte de esta autoexploración o autodescubrimiento incluye la palpación de los niños de sus propios órganos genitales. Entonces pueden haber infecciones de estas vías urinarias cuando nos palpamos los genitales con las manos sucias. ¿Ya? En los niños muy pequeños también pueden ser que no sean muy diestros en el aseo genital y por lo tanto eso será un factor de riesgo también para cistitis. Por ejemplo, en el caso de las niñas, a las niñas se les enseña que el arrastre de papel higiénico nunca es de hacia atrás, hacia adelante en la vagina, porque lo que estaría haciendo es arrastrar las bacterias del recto, del ano, hacia la parte genital anterior. Eso, por ejemplo, eso se le enseña a las niñas. Cuando las niñas utilizan esa técnica inadecuada, hay bacterias que migran entonces de la parte anal a la vagina y eso puede causar una cistitis. Ya en los hombres, cuestiones de aseo, por ejemplo, me imagino usted haber escuchado la recomendación de que hay que lavarse las manos antes y después de ir al baño. ¿Por qué antes y después? Porque en realidad los genitales no son órganos sucios. Los genitales están bien cubiertos, están bien tapados. Entonces no es como por ejemplo las manos, que nosotros las ponemos por cualquier superficie, ¿verdad? Los genitales no. Entonces en el momento en que usted con sus manos sucias, que las ha puesto por quién sabe qué superficie, se manipulan los genitales, ahí pueden haber procesos de infecciones de vías urinarias y por eso los niños también. Luego los niños crecen un poquito más y mejoran su aseo, su higiene,
nuevamente vuelven a ser frecuentes las infecciones en vías urinarias. Pero en este caso, bueno, yo lo iba diciendo los urinarios, pero en este caso estas infecciones que aparecen se deben a que inician las primeras masturbaciones. Entonces empiezan a manipularse los genitales en los adolescentes, muchas veces de pronto con las manos sucias, porque ese es realmente el problema, se manipulan los genitales con las manos sucias o por cuestiones de aseo, ¿verdad? Esos son los factores de riesgo para cistitis en pubertad. Luego de la adolescencia pasamos a la edad que están ustedes entrando, yo estoy saliendo, que es la adultez joven, ¿verdad? Que no se toca decir que está gritando. ¿Ya? Entonces, en la adultez joven. En la adultez joven, por ejemplo, inician supuestamente las primeras relaciones sexuales. Supuestamente porque en realidad desde antes lamentablemente en nuestro país. Pero inician aparentemente las primeras relaciones sexuales y por si acaso, ¿verdad? Este tema una preocupación, no es extraño que después de las primeras relaciones sexuales, tanto hombres como mujeres puedan sufrir infecciones de vías urinarias, puedan sufrir cistitis. No se asusten, no quiere decir que tuvo un cuerpo, una puerta que no sabe qué le pasó. Ya no es eso. En las primeras, no en todas. En las primeras, ¿verdad? Podemos sufrir infecciones de vías urinarias. ¿Por qué los hombres? Porque la uretra masculina tiene una flora muy distinta a la uretra femenina. Nuevamente la uretra femenina, o bueno, más bien la vagina, que no es la uretra, pero sino la vagina, que es donde se alojaría el pene en el coito, tiene una flora más fuerte, tiene una flora más ácida, tiene más microorganismos en ese nivel. En cambio, la flora masculina, pues normalmente es menos ácida, normalmente o tiene menos microorganismos. Entonces, esa diferencia entre floras es lo que a un hombre le podría causar una infección de vías urinarias en las primeras veces de sus primeras relaciones sexuales. Ya, eso es una causa. Otra causa también depende, por ejemplo, del tipo de coito. Pues, si lógicamente no se usa preservativo, y hay coito, por ejemplo, anal, hay bacterias del recto en todo caso que van a migrar por la vía urinaria. Entonces, eso puede pasar. ¿Por qué en las mujeres? En las mujeres también es por el mismo factor. Realmente las damas saben que la flora, el pH vaginal es bastante sensible. Sufre, ¿verdad? Por cambios, por ejemplo, por los cambios hormonales cíclicos del mes, que porque tuvo relaciones o que porque usó una toalla sanitaria que no le sentó bien esa marca, lo que sea, eso también causa cambios en la flora y esos cambios en la flora o yendo el pH terminan como complicación con una infección de vías urinarias, una cistitis. Entonces, por eso en las mujeres que recién tienen sus primeras relaciones, puede esperarse en algún punto que haya una infección de vías urinarias. No solo también por eso, en las relaciones las mujeres, ustedes saben que la uretra realmente no está dentro de la vagina. No sé si se hayan dado cuenta, la uretra femenina no es como la uretra masculina. La uretra masculina tiene doble función. Tiene una función sexual y tiene una función urinaria. Pero en la mujer la uretra es exclusivamente urinaria. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la uretra se ubica en el introito vaginal por debajo del ángulo superior. ¿Ya? Entonces, cuando hay penetración, el pene lo que hace es arrastrar, puede arrastrar bacterias, detritos celulares y puede, en este caso, inocularlos en la uretra y eso es la puerta de entrada para que migren a la vejiga y causen una cistitis aguda. Entonces, eso es lo que pasa en las primeras relaciones sexuales. De ahí en adelante, pues el cuerpo ya se acostumbra a la flora también, entonces deja de ser frecuente eso. Luego, por ejemplo, las mujeres llegan a los 45, 40 años, donde experimentan la famosa menopausia. En la menopausia, recuerden que los estrógenos no solamente actúan en el útero, sino que también actúan en la vagina. Los estrógenos son los que mantienen lubricada la vagina. Sin los estrógenos, la vagina se reseca. Entonces, por los cambios hormonales que sufren las mujeres en la menopausia, pueden ser frecuentes las infecciones vaginales o infecciones urinarias, porque van a haber cambios en el pH y en la flora normal de ahí. Luego llegamos, después de eso, hombres y mujeres, vamos a llegar a la tercera edad, nos vamos a volver ancianos. En la tercera edad pueden hacer frecuentes también las infecciones de vías urinarias, pero en este punto pues ya por diversos factores. Uno de los factores, por ejemplo, suelen ser las comorbilidades previas,
patologías que disminuyan, dispriman nuestro sistema inmunitario, nos hacen más propensos a sufrir infecciones como las de vía urinaria. Entonces es típico que a veces los diabéticos, los hipertensos y sobre todo los que están mal controlados tengan este tipo de problemas urinarios, ¿ya? Porque como su sistema inmune está debilitado, pues se manifiestan estas infecciones. También en la tercera edad, ustedes saben que a medida que pasa el tiempo, y sobre todo en la tercera edad, ya como hemos perdido muchas capacidades cognitivas, ya no nos podemos valer por nosotros mismos. Entonces, lamentablemente, eso también le pasa a muchos viejitos, ¿verdad? Como no están aquí conectados, no se descuidan su aseo, su higiene, peor si no tienen cuidadores. Entonces, ¿qué pasa? En la vía urinaria, en el mal aseo, en la parte genital, desencadena este tipo de infecciones. Y bueno, los signos y síntomas son los que ya expliqué, pero no olvide que en realidad es una infección muy frecuente y la frecuencia se da en todos los grupos etarios que acabo de mencionar por las razones que acabo de mencionar. A la final, bueno, aquí tenemos la macroscopía y la microscopía, hemos hecho una autopsia, pero, y lo voy a explicar, pero no es que vaya a pensar que tengo que hacer una biopsia para explicar esto. Esto el médico lo notifica en el consultorio y lo corrobora con un estudio complementario combinatorio. En la macroscopía, esto es una pieza quirúrgica que corresponde a la vejiga urinaria, en el cerdo, ¿verdad? La mucosa, esta es la mucosa por dentro, y cómo exhibe cambios inflamatorios. Es decir, está edematosa, está hiperémica y tiene moco. Esos son los cambios típicos en la mucosa de la vejiga urinaria que tiene cistitis. Y vamos a ver en la microscopía. En la microscopía, imagínense que cualquier parte de esa pared inflamada tome una biopsia y el producto de esa biopsia yo tengo el siguiente reporte histológico. Aquí me llama la atención, por ejemplo, este que es un urotelio. Si ven, esto que está aquí arriba en la mucosa es el urotelio y esta es la submucosa. Entonces, realmente lo que me llama la atención son los cambios inflamatorios. Primero que hay edema, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero la submucosa casi no se tiñe casi que nada, porque hay mucha agua, está edematosa. Y segundo, el principal elemento inflamatorio que voy a encontrar aquí es el infiltrado leucocitario de predominio neutrofílico. Entonces ustedes me van a buscar y van a ver que por toda la placa van a encontrar células con núcleos segmentados que son neutrófilos. Entonces hay neutrófilos en la placa, eso es lo que les da el diagnóstico de una cistitis aguda. Los neutrófilos ustedes los van a ver, las células inflamatorias las pueden encontrar tanto en la mucosa como en la submucosa. Entonces el diagnóstico definitivo de esta placa es la cistitis aguda. La cistitis aguda con infección de vías urinarias bajas tiene como tratamiento la antibiótico-terapia. Me imagino que ustedes ya lo leyeron, cuáles son los fármacos de primera línea, segunda línea, tercera línea para el tratamiento de las infecciones de vías urinarias. Deberían dominarlo porque en realidad es algo muy frecuente. A veces hay médicos que, por ejemplo, tienen infección de vías urinarias en el paciente y lo primero que le envían es ciprofloxacina. Y eso está mal. O sea, la ciprofloxacina es buena, pero es un fármaco que lo puedo dejar para un caso más fuerte, un caso que realmente lo amerite. De primera línea, por ejemplo, son las sulfas. ¿Se han escuchado de las sulfas? ¿Se han escuchado de esos fármacos? No. Como el trimetrofil, el famoso cotrimazol que se llama la molécula de fuego. Ya, esa es la primera línea de tratamiento de las infecciones de vías urinarias. De segunda línea, por ejemplo, también tenemos los antibióticos como los beta-lactámicos, las penicilinas, las cefalosporinas, que sobre todo las uso en las embarazadas porque las embarazadas en el primero y en el segundo, perdón, en el segundo y en el tercer
la infección por el famoso virus del papiloma humano, o tal vez ustedes lo conozcan como VPH. ¿Sí han escuchado el VPH? Ya. Lamentablemente el VPH, si ustedes se ponen a leer, por ejemplo, la OMS dice que es la infección de transmisión sexual más frecuente que existe, que aparentemente, según las estadísticas de ellos, el 90% de la población sexualmente activa padece de esta infección. Sin embargo, no se preocupe, no se asuste. La realidad es que el VPH corresponde a un gran grupo de cientos de serotipos del mismo virus. Es decir, así como el COVID tiene sus serotipos, sus variantes, el VPH las tiene, pero son más de 100. Muchas de estas variantes, muchos de estos serotipos realmente suelen ser muy asintomáticos, entonces podemos padecerlos y no tener signos ni síntomas porque realmente son bastante asintomáticos, como les estoy explicando. ¿Cuándo es el problema? El problema es cuando nosotros nos infectamos por los famosos serotipos que se han clasificado como de alto riesgo de malignidad, y por otro lado por el grupo de serotipos del VPH que se han clasificado como de bajo riesgo de malignidad. Esto que estamos viendo, esta patología que estamos viendo aquí, que se llama condiloma o papiloma o verruga genital, es una lesión benigna, es un tumor benigno epitelial inducido por la infección de VPH e inducido específicamente por los serotipos de bajo riesgo de malignidad. Es decir, se llaman de bajo riesgo de malignidad porque no causan cáncer, sino que causan lesiones benignas, que son las verrugas genitales. Es por eso que se llama así. Por otro lado, sí me tiene que preocupar muchísimo las de alto riesgo de malignidad, porque estas se llaman así porque están asociados con el cáncer, ¿verdad? Con el cáncer del epitelio anogenital o de la boca. En este caso tenemos un paciente bastante asintomático, sexualmente activo. Muchas veces uno de los factores de riesgo más frecuentes es que tenga múltiples parejas sexuales, ¿verdad? Y bueno, de un momento a otro manifestó una lesión de aspecto papilar neoplásica en la superficie. Ahí estamos viendo en el glande, pero puede ser en cualquier parte. Las verrugas genitales, por así les decimos macroscópicamente, las verrugas genitales pueden tener características un tanto diferentes a veces. Por ejemplo, como estamos viendo aquí, a veces pueden ser lesiones únicas de aspecto papilar, sobrelevado, ¿verdad? A veces pueden ser únicas, o a veces, por ejemplo, acá si ustedes ven este pene, son múltiples. ¿Sí? Pueden ser únicas, aquí está en el pene, aquí está en el pubis, pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden ser del mismo color, como vemos en estos casos, o pueden ser como esta de color más claro, o pueden ser como esta de color más oscuro. ¿Ya? Entonces la coloración también puede variar, el aspecto también, pueden ser únicas o múltiples, aunque lo más característico siempre es el aspecto papilar. Y finalmente, pues tener en cuenta que pueden aparecer en cualquier parte del epitelio anogenital o de la boca. Si aparecen en el ano es porque hubo coito anal. Si aparecen en la vagina es porque hubo coito vaginal. Si aparecen en el pene es porque hubo coito. Si aparece en la boca, que eso se está viendo bastante ahora, ¿verdad? Es porque hubo coito oral. Entonces, en realidad el VPH es un virus que se inocula a través de las secreciones de los órganos genitales. Normalmente nosotros somos resistentes o nosotros podemos contener la infección. Pero cuando esto se agrava o cuando es más fácil para el VPH enfermar, cuando por ejemplo, lamentablemente antes de tener coito, rasuramos los genitales. Los genitales idealmente no deberían rasurarse. De pronto, por cuestiones estéticas, se rasura, pero en lo posible, por ejemplo, es preferible hacerlo con cera o con láser, porque con rastrillo, lo que hace el rastrillo, asústese con Besalina 3, que vale $14, igual se forman microlesiones en la piel, ¿verdad? Y esas microlesiones en la piel que usted tiene antes del coito suponen la puerta de entrada para la infección de manera más fácil que si no la tuviera. Realmente el vello púbico tiene como finalidad defenderlo a usted, no tiene como finalidad ser antiestérico. Entonces, claro, por ejemplo, para evitar una de las recomendaciones es no rasurarse. O si se va a rasurar, rasúrense un día antes, 2 o 3
embargo, ten en cuenta que las verrugas o las lesiones representan sitios del epitelio neoplásico en donde hay una gran actividad viral, donde hay una gran carga viral. Entonces, algún día ustedes van a ver en clínica que les van a explicar que las verrugas nunca se tocan, que las verrugas no se rascan con las uñas, ¿verdad? Que no debo tocar ese tipo de lesiones porque lo que estoy haciendo es transportar virus hacia mis manos, hacia mis uñas y por lo tanto hacia otras partes del cuerpo. Entonces, si nosotros estamos con una persona que tiene las verrugas y nuestra piel entra en contacto con esa piel, corremos el riesgo de contagio por el contacto de piel con piel. Entonces, las verrugas no se tocan, ¿ya? Y finalmente, los métodos de barrera pues son bastante importantes, pero realmente un método no se va a poner todo el cuerpo con látex. Entonces, el método de barrera realmente no protege todo el cuerpo. Protege sí la parte más importante, pero de todas maneras igualmente es posible el contagio. Es posible el contagio a pesar de utilizar métodos de barrera. Ya les estoy explicando, las lesiones son altamente contagiosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La artroscopía entonces son eso, lesiones con aspecto rugoso o múltiples que pueden aparecer en cualquier parte del epitelio genital o en la boca cuando hay tratamiento. ¿Qué vamos a ver en la microscopía? En la microscopía nosotros vamos a ver que estas estructuras papilares realmente corresponden a la proliferación de un epitelio plano estratificado. Eso es simplemente una verruga, una proliferación papilar del epitelio plano estratificado. Sin embargo, lo que les debe llamar en estas lesiones papilares, exclusivamente causadas por el VPH, lo que les debe llamar la atención son estas células que están viendo aquí. ¿Qué tienen estas células epiteliales? Son grandes, tienen un núcleo grande y tienen algo que se llama halo perinuclear. Es decir, ustedes ven que alrededor de los núcleos de estas células hay este reborde blanco. Eso se llama halo perinuclear. Esas células se llaman coilocitos y esos cambios, ese núcleo grande, hipercromático, ese halo perinuclear, se llaman cambios coilocíticos. Entonces, el VPH nosotros no lo podemos ver con la microscopía óptica, no se puede ver. ¿Ya? No se puede ver porque es un virus y los virus no se ven con el microscopio óptico, como el electrónico sí. ¿Ya? Pero puedo ver los cambios que son exclusivos y específicos del virus, que en este caso son los cambios coilocíticos. Son los cambios coilocíticos. Los cambios coilocíticos se escribe C-O-I-L-O. Es un coilocítico. ¿Ya? Los cambios coilocíticos son características anatómicas propias de las lesiones por el VPH. Si veo una verruga, veo el crecimiento del epitelio, un plano estratificado, con cambios coilocíticos, yo puedo estar segurísimo de que eso se trata de un VPH. Ese es el diagnóstico. En esta patología sí, el diagnóstico debe ser anatomopatológico. Usted esas lesiones debe quitarlas y debe normalmente mandarlas al laboratorio para que el patólogo las vea y corrobore que se trate de una verruga genital simple y no, por ejemplo, de un cáncer, porque si también puede ser cáncer genital. El tratamiento de esta patología realmente no existe, no hay tratamiento, eso tiene que tenerlo muy en claro. Una vez que usted se infectó, no hay cómo quitarse la infección de encima. ¿No? Lo que podemos hacer es llevar un tratamiento estético de las lesiones que se producen. Si me salen las verrugas, las puedo quemar con láser, o las puedo quemar con electrocauterio, o las puedo congelar con crioterapia, con nitrógeno, ¿verdad? Pero tengo que saber y tengo que ser consciente de que la infección va a estar ahí latente y que de pronto si mi sistema inmune se deprime, si me estreso mucho, o si sigo y persisto estando con la promiscuidad capaz, entonces van a volver a aparecer las lesiones. Entonces, eso es una realidad que hay que saber. No se cura, o sea, se quitan las lesiones y se espera mejorar el sistema inmunitario, fortalecerlo para evitar que vuelvan a aparecer. Pero igual tiene que ser consciente de que pueden seguir apareciendo. Entonces, esto no se puede curar, lo que sí se puede hacer es prevenirlo. Realmente el tratamiento de vejez y va orientado a eso.
tal vez la mamá le llegó a ponerle, que se pone solamente a las niñas de 9 a 11 años. Entonces se han dado cuenta que hay una vacuna para las niñas de 9 a 11 años. ¿Verdad? Esa vacuna es para el VPH. Pero por si acaso, no es que el VPH solo le da a las mujeres y no a los hombres. Ahí es donde, por ejemplo, yo no veo a las feministas, pero por ejemplo, ahí es donde, por ejemplo, se prioriza la vacuna a la mujer y no al hombre. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una gran problemática de salud que es el cáncer de cervix, el cáncer de cuello uterino. A los hombres no nos va a dar eso, ¿no? Por eso se priorizan las damas. La vacuna no solamente es para los niños, también se pueden poner los adultos. Pero el problema con la vacunación es que es cara, y por eso, y por lo cara que es que el Ministerio de Salud solamente la prioriza a las niñas y eso de 9 a 11 años. ¿Por qué por la edad? Porque lamentablemente nuestras estadísticas nos dicen que nuestros niños y niñas tienen relaciones sexuales a partir de los 12 13 años de edad. Tal vez no ustedes, porque ustedes, yo sé que tienen sus medios, que el papá y la mamá estuvo ahí con ustedes, que tienen ciertos condiciones económicas que les permiten, por ejemplo, pagar la universidad y estar aquí. Pero la realidad es que en el Ecuador la mayor parte de la población es pobre, la mayor parte de la población entonces tiene problemas de educación, la mayor parte de la población está en descuido, entonces estos niños pueden tener por esas razones con más riesgo relaciones sexuales en esa edad. Entonces, no, la vacuna se la puede poner a gente en cualquier edad. O sea, eso no, o sea, y es más, es preferible que todos se la pongan. Pero gratis en el Ecuador solamente a las niñas de 9 a 11 años, porque después de eso se asumen que ya tuvieron relaciones, porque eso es lo que dice la estadística, y una vez que usted ya tiene relaciones y ya se contagia, la vacuna no le va a ayudar. O sea, la vacuna le va a ayudar a prevenir que usted se enferme cuando entre en contacto. Pero si usted ya estuvo en contacto y ya tiene el virus no se lo va a quitar la vacuna. A pesar de eso, pues yo digo siempre que la abstinencia es mejor y evitar la promiscuidad, porque a la final la vacuna tampoco es mágica. O sea, la vacuna no, lamentablemente no me protege contra todos los síntomas de serotipo. Por ponerles un ejemplo, la vacuna que pone el ministerio usualmente es la más barata, usualmente, que bueno, no es que es barata, es cara. Ya cuesta 90, 80, $100 cada dosis, son 3 dosis. ¿Ya? La vacuna que les pone el ministerio, por ejemplo, suele ser una que se llama bivalente. Se llama bivalente porque le protege solamente contra 2 serotipos de alto riesgo de malignidad. Pero entonces no me está protegiendo contra las verrugas genitales, solo contra el cáncer. Entonces existe la tetravalente, que es un poquito más cara. Se llama tetravalente porque me protege contra 2 serotipos de alto riesgo de malignidad y 2 serotipos los más frecuentes de bajo riesgo de malignidad. Pero imagínense que estoy diciéndole que en VPH son más de 100 serotipos y la vacuna le protege contra 2, contra 4 serotipos. Y finalmente la vacuna que es la mejor, que es la que yo siempre les recomiendo que se pongan, es una que se llama nonavalente, comercialmente se llama Gardasil 9. La nonavalente se llama así porque le protege contra 9 serotipos, lo que se ha visto que son los 9 serotipos más frecuentes. Es decir, esa le está protegiendo aproximadamente contra el 10% de la totalidad, aproximadamente, pero un poquito menos, contra el 10% de todos los serotipos de VPH que hay. Por eso es que la recomendación igualmente sigue siendo la abstinencia y evitar la promiscuidad. Si usted está con una sola persona, es raro que se vaya a infectar de todos los serotipos. ¿Ya? Pero si usted es una persona que está acostumbrada a estar con una persona, con otra, con otra, con otra, con otra, ahí se les pondrá más serotipos y ahí va a ser más grave la infección. ¿Sí? Entonces, eso tengan en cuenta. Realmente esto es un problema de salud pública. A veces nosotros cuando hablamos de esta parte solamente nos da miedo el VIH, ¿verdad? Y por eso utilizamos el preservativo, ¿verdad? Pero en realidad, y lo utilizamos para el coito vaginal o anal, pero en realidad el
competencia del mismo. Es probable que, por ejemplo, una persona haya tenido múltiples relaciones sexuales, sin riesgos, sin preservativo, y no tenga ni una sola lesión. ¿Ya? Eso puede pasar porque, a pesar de tener infección, si mi sistema inmune es competente, no se van a formar verrugas, o si se forman, se neutralizan, o son más pequeñas de lo usual. Entonces, si mi sistema inmune no es competente, ahí hay un problema porque ahí se van a formar las verrugas con más facilidad, y ahí yo puedo encontrar algo que se llama, que es una complicación, condiloma, el condiloma acuminado en hombres. ¿Qué es el condiloma acuminado? El condiloma acuminado hace referencia a una gran lesión verrugosa, pero grande, exagerada, excesivamente aumentada de tamaño. Ya, lo normal es que sean lesiones así, pequeñas, discretas, pero los condilomas, por ejemplo, este es un menor en el ano, este es otro en la vulva, ¿verdad? Este es otro en el pene. ¿Ya? Los condilomas acuminados son grandes áreas de lesiones papilares verrugosas, eso sí, benignas. El condiloma acuminado no aparece en todas las personas que tienen coinfección por VPH, sino que aparecen específicamente en aquellos que están inmunodeprimidos o también que tienen grandes cargas virales. Inmunodeprimidos, los que tienen VIH, los que tienen algún problema del sistema inmunitario, los que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, ellos tienen más riesgo de hacer condiloma acuminado. O si no, aquellos que se ponen y tienen por su exposición una gran carga viral, personas que son realmente muy promiscuas, tienen más riesgo de sufrir condilomas acuminados. Los que no son muy promiscuos y por ahí pescaron la infección, pues usualmente tienen su sistema inmunitario bien fuerte, bien puesto, competente, usualmente hacen estas lesiones verrugosas, sí, pero como ustedes ven, más discretas. Entonces, eso también depende del sistema inmunitario. Bueno, si no hay preguntas, el día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí. Nos vemos